Que yo creo que lo está diciendo aquí es que en la yema está la clave. El problema que vamos a tener es que si juntamos la yema con el esperma, no quiero hacer eso porque yo quiero ver cómo se manifiestan las cosas solo con el esperma. Porque que antes de empezar el procedimiento, lo que tenemos que hacer es decir, ¿es verdad lo que decía Paracelso? ¿Hay vida putrefactando el esperma con la simiente que lleva y que alberga la vida? Pues hay que comprobarlo. Y ya después lo hacemos con huevos, lo hacemos así, ¿vale? Entonces va a haber que buscar la forma de introducir, de obtener como líquido o matraz, porque te está diciendo que como si la mujer ya es un recipiente. Entonces, ¿cómo hacemos para envolverlo en el esperma sin que nos contamine la muestra? Pero bueno, ya se nos ocurrirá. Lo mismo pasa con el ser humano. Del núcleo se genera el hombre. Yo he puesto entre paréntesis la conciencia. Esto no lo dice no lo dice Paracelso, pero para que lo entendáis, porque dice que tiene el alma. Fijaros qué importante. Lo mismo pasa con el ser humano. Del núcleo se genera el hombre. Del resto se generan monstruos o homúnculos, donde no está el grano entero como debe ser, está disperso y todo mezclado en el esperma, habiendo todo el esperma la criatura monstruosa y no el hombre. Por lo tanto te está diciendo, porque eso no lo he cogido porque lo pretendía explicar para que me hace muy largo el vídeo, pero te está diciendo que el esperma tiene semen, la simiente, y en la simiente, el semen, está el alma, y que en el esperma, si no lleva semen, se crean monstruos o homúnculos. Entonces te está haciendo una diferenciación de la recta y el círculo, que al fin y al cabo es la cabeza del esperma, ¿sabes? Y te está diciendo que tiene que haber alma, tiene que haber circunferencia para hacer un ser humano, porque si no creamos un monstruo. Por lo tanto, está afirmando que se puede crear monstruos o homúnculos
a través de el esperma sin contar con la influencia fémina. No puede darse el negro si el vitriolo y la piel no se unen en el agua. Esto es muy importante. Esto es muy importante y lo vamos a ver dentro de nada. Que actúa como matriz. Solo después de estas tres cosas se unieron, nacieron así el nigredo. Entonces te está diciendo que para que el esperma se pudra y llegue al nigredo, la primera fase de la obra, la piel no se une al agua. Un vitriolo es macho. Entonces, si te dice que el vitriolo es macho y la piel, tierra, es la hembra. Entonces, la piel, la tierra, hembra, tiene que ser la yema. La yema, porque el macho hemos dicho que está en el esperma. Vale, entonces lo que yo decía, hay que buscar la forma de juntar la yema y el esperma. Entonces a la yema la llama vitriolo, porque viene de amarillo, eso lo vamos a ver ahora. Que era el licor, es decir, para llegar al negro, nosotros antes, ya lo vimos en clases anteriores, tenemos un licor amarillo, que es lo que él se refiere con vitriolo. Carnoso en el último, por lo que el vientre se hincha, hinchándose con su propio líquido. Y es entonces cuando se genera un monstruo. Entonces, vale, nos está diciendo que sí, que se hincha. O sea, los procesos de putrefacción, pues se hincha, se pone más gordo y ya está. Entonces se está refiriendo a monstruos, claro. Ten en cuenta que con el frío conserva, para el ser humano el esperma necesita, antes de meterlo en un matraz, y lo vamos a hacer por in vitro, que esté a muy bajas temperaturas, pero esto es lo que ya me referí antes, esto es totalmente lo contrario. Queremos crear monstruos. Y ahora seguimos con la siguiente diapositiva. ¡Ja! Para crear un homúnculo es necesario el esperma putrefacto de un hombre. Lo que queremos hacer es lo del mutus liber. Vamos a poner a partir de ahora esto más cerquita, ¿vale? Ahí. Uy, me voy a tener que poner más para atrás. Lo del mutus liber. ¿Os habéis fijado que pone aquí 40? Después de 40 días de incubación es capaz de moverse por sí mismo, lo cual es fácilmente observable. En esta etapa el huevo no debe ser abierto. Los músculos ya poseen características humanoides completamente formadas. Y lo que se quiere aquí, en el primer párrafo hablamos de putrefacción. ¿Y aquí qué hacíamos? Dejarle la mitad y mitad. Aquí he puesto símil del huevo. ¿Por qué símil? Porque esto puede ser un huevo. Para hacer eso, no ha dicho, se puede que sea el término huevo metafóricamente. ¿Entiendes o no? Ahora ya va uniendo, ya te vas dando cuenta, ¿no? ¡Pam! He puesto alquimia, vitrolo, color. Y sale líquido, bueno, que no lo ves, encontrado en la tintura del oro. Y esto no es. Y aquí tenemos la tintura del oro. Entonces está claro que hay que putrefar. Hay que el esperma se tiene que hacer negro. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? ¿Cómo vamos a ennegrar el esperma? Lo segundo es, si es la yema del huevo, es muy fácil llegar a ese color vitriolo oro, porque ya lo tenemos prácticamente. Si no es, ¿qué líquido necesitamos para fermentarla? Porque está claro que el color oro solo se puede conseguir con los poderes del roble. No puede darse el negro si el vitriolo y la piel no se unen en el agua. Y después tenemos que, en ese momento, sí es cuando unimos. Por eso yo no lo quiero unir al principio, con la yema y el esperma. En el momento que se coge en putrefacción. Hombre, también podemos unirlo desde el minuto 1, sabiendo que para hacer eso dice que no se van a unir, esperar a que se pudran y ya que se unan ellos solos. Tampoco dice nada de que no se haga así, entonces vamos a probar distintas hipótesis hasta dar con la correcta, pero hay que tener las cuentas todas. Y así también aprendemos más de los pasos y llegamos antes a las conclusiones y podemos avanzar más en menos tiempo.
se une en el agua que actúa como matriz. Entonces ya te está diciendo que el agua es la matriz, no la yema, el agua. ¿Vale o no? Eso hay que pensarlo también. Solo después de estas tres cosas se unieron naciendo así el negro. Y entonces sí ya llegamos al negro. Y con el negro ya vamos bien. Este es un ejemplo que he puesto para que veáis. Que ves, aquí tiene el homúnculo metido en un matraz. Y estos son cuervos que son negros. Es decir, que el nigredo lo tiene que coger en un matraz al que le llama huevo, y que en su agua, el esperma tiene que estar en su agua vitriola. Bueno, pues esto ya nos está dando muchas pistas. En alquimia habéis dado cuenta que una imagen vale más que 1000 palabras. Más que nada porque ellos hablan así, no te van a ayudar con las palabras, pero si juntamos las palabras y las imágenes y el logos, pues ya van saliendo cosas, ¿no? Vamos a ver. Solo cuando la cáscara del huevo se vuelva translúcida es posible asistir al homúnculo. Eso nos recuerda al paso de Apolo para transformarlo en blanco, en el albedo. ¿No veis que aquí tenemos el nigredo con la flor, el negro que lo he marcado? Y aquí tenemos translúcido. He puesto la palabra translúcido en vez de blanco, porque es con el objeto con lo que lo hacemos blanco. Pero, mira lo que dice aquí, no puede darse el negro si el vitrol de la piel no se une. Bueno, esto ya lo hemos hablado. Esto lo he vuelto a marcar para que veáis el nigredo. Y esta es el agua en la que hablaban. No lo voy a repetir. Carnoso el último, por lo que el vientre se hincha hinchándose su propio líquido. Y es entonces cuando se genera un monstruo. ¿Por qué puse lo de translúcida? Solo cuando la cáscara del huevo se vuelve translúcida. ¿Y por qué se vuelve translúcida? Porque le ha estado dando este calor que era de incubación del huevo, pero nos lo hemos llevado porque si no, no hay forma de que se ponga translúcida. Si es que esto es un copia y pega, no sé si os habéis dado cuenta, es un calco. Así que nada. Entonces, pues no he puesto más para que veáis que se extrapolan unas con otras, se unen las ideas, todo al fin y al cabo es lo mismo. Y ahora es tarea del alquimista reorganizarlo, ordenarlo y labora para Timbenia. Pasamos al laboratorio.